Va que va. A ver, ya empecé la grabación. Bueno, antes de empezar terminar con el ejercicio de hoy, de ayer, que ya está, pues prácticamente casi resuelto. ¿Tienen alguna duda con lo que se vio ayer? Ya les mandé el formulario. Incluso lo pueden volver a hacer utilizando esas ecuaciones del formulario. La verdad es que se les va a, pues, no sé, facilitar va a ser un poquito más sencillo porque pues ya no tienen que hacer ninguna deducción, solamente sacan los deltas y ya vieron que los deltas son siempre iguales, productos menos reactivos. Incluso si no se acuerdan, ahí se los puse en el formulario también. Entonces, eh, ¿tienen alguna duda con alguna parte del ejercicio? Bueno, de ayer. De cómo se llegó a... Sí, ¿cuál es? Bueno, es que cuando hiciste la última línea de operación, la temperatura final fue 723.15, pero ahí ya no me quedó claro por qué se quedó así. Temperatura final... En la línea de operación, en la última parte. Ajá, la Ok, temperatura de de acá la entrada. pusimos ese. Ajá, sí. Vale, bueno, les había dicho que siempre traten de hacerlo todo, o sea, línea de operación y línea de equilibrio. Yo sé que en el primer inciso ya me habían dicho que la temperatura era de 510 grados Celsius y eso pues nos va a dar una temperatura diferente, ¿no? Pero, como les dije que primero siempre hagan caso isotérmico y caso adiabático, bueno, que hagan todo el caso adiabático, o sea, línea de operación, línea de equilibrio. Pues como en este caso ya habíamos llegado hasta la línea de adiabático, la de adiabático es la de 450, ¿vale? Ya cuando ustedes llegan hasta la línea de operación, ya tiene todo para resolver. En el primer, este, bueno, ayer igual les comenté que eh, lo resuelvan todo y ya los incisos iban a salir automáticamente. Entonces utilizamos la de 723, o bueno, 450, porque pues ya era como tal el caso diabático, ¿vale? Porque era hacerlo todo, es lo que me están pidiendo en este último inciso. El caso isotérmico y todo lo demás va a salir automáticamente porque ya tenemos todo para sacarlo. Entonces, eh, ahorita solamente basta con sustituir esa temperatura para el caso isotérmico, pero no es que se haya quedado así, sino siempre hagan todo y obviamente no van a utilizar una línea de operación para el caso isotérmico. El caso isotérmico solamente llega hasta la de equilibrio. Entonces no tenía caso sustituir la temperatura del isotérmico porque en la de operación porque no era la temperatura, la del adiabático es otra temperatura. Y la línea de operación, pues es para el adiabático únicamente. Entonces, por eso utilizamos esa de 450 y no la de 510, que era solamente para el isotérmico. ¿Sí? Ah, Solo ok, por eso. ya. Sí, gracias. Perfecto. El día de ayer les dije que ya teniendo línea de equilibrio y línea de operación. Disculpa, Sí, dime. es que tengo una. Sí, ¿cuál es? De ayer, es que no me acuerdo por qué era, o sea, al momento de ponerla en la teja, Ajá. por qué era que la temperatura de salida la teníamos que suponer a 500 Ah, se o a supone, 800. se supone, a 500 o 800 para que la teja no se te trabe. No es específicamente ese número. Tú puedes ponerle otro número cualquiera, pero las temperaturas en termo 4 van a estar de 300 hasta 1000 Kelvin. Entonces tú puedes escoger cualquier temperatura en ese rango. No tiene que ser necesariamente 500 u 800, pero sí forzosamente le tienes que poner algún número aquí, así como yo le puse 500 y 800. ¿Por qué le puse 500 y después 800? 500 para obtener el resultado y 800 para comprobar que ese es el resultado. Si te das cuenta, es el mismo cálculo, no hicimos nada diferente y ya poniéndole 500 u 800, en ambos casos nos dio el mismo resultado, 4.06 y la temperatura 986. Entonces, por eso se le coloca. Puede ser cualquier número de 300 a 1000, ¿vale? Pero nunca lo dejes así sin nada porque si no se te va a trabar. Entonces, no es un motivo en específico, es solamente para que no se te trabe la tejas. Y puede ser cualquier número entre 300 y 1000. Por eso. Ah, ok, gracias. De nada. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno.
Entonces, ahora sí, les dije, cuando tengan línea de equilibrio y línea de operación, prácticamente ya tienen todo para resolver el ejercicio. Y en efecto, ya lo tenemos todo. Inciso A, si la reacción es tipo exotérmica o endotérmica. ¿Recuerdan qué dato me va a dar si la reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Qué es lo que me dice si una reacción es exotérmica o endotérmica? Sería la delta H, ¿no? Exactamente. La delta H siempre es el único dato que me puede decir si la reacción es exotérmica o endotérmica. Y ni siquiera me voy a fijar en el número. Lo único que me tengo que fijar es en el signo que tiene ese número. Si el signo es negativo, voy a tener una reacción exotérmica. Si el signo es positivo, va a ser una reacción endotérmica. ¿Y en cuál delta H me tengo que fijar? Porque yo tengo tres, por así decirlo. Tengo la que saqué con los deltas, tengo la que saqué con el solve de la Texas, que es la que tiene un cerito aquí, y tengo una ecuación. La reacción, cuando es exotérmica, no importa cuál de las tres utilice, el signo, obviamente el número va a cambiar, ¿no? Pero el signo va a ser el mismo. Y a mí lo que me interesa es el signo. Si se da cuenta, aquí es negativo, en el delta también es negativo, y estoy seguro que si yo sustituyo cualquier temperatura en esta ecuación, el signo me va a dar negativo. Entonces, como el signo es negativo, no, si yo tengo una delta de H negativa y después veo que me dio una positiva, ahí ya estoy mal. No, nunca me van a dar los signos cambiados, ¿vale? Entonces, si una delta de H me sale negativa, las otras también tienen que ser negativas. Si una delta H me sale positiva, las otras forzosamente también tienen que ser positivas. Entonces aquí es negativo. Signos negativos va a ser una reacción exotérmica y signos positivos, reacción endotérmica. Aquí se los coloco. Entonces voy a colocar así entre paréntesis. Exotérmico. Y si es positivo, endotérmico. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de reacción tenemos? ¿Exotérmica o endotérmica? Una reacción exotérmica. Exactamente. ¿Vale? Y ya no hicimos ya no hicimos nada de cálculos. Ya solamente ya solamente vimos el signo. Entonces, aquí ya les puse si es negativo es exotérmico, si es positivo es endotérmico, y únicamente me fijo en la delta de H. No me fijo en la delta G, no me fijo en ningún otro delta, solamente en delta de H. Entonces, ya hicimos el primer inciso sin hacer ningún cálculo extra. Inciso 2. Ok, aquí sí hay que hacer cálculos. Dice que si se opera el reactor de forma isotérmica a 1900 milímetros de mercurio, determinar la conversión y los requerimientos de calor necesarios para el proceso. En el formulario que les acabo de pasar, les puse una ecuación que es para procesos isotérmicos. No sé si pueden verla y me dicen si ya la identificaron. Me parece que está en la segunda hoja, como por el medio, algo así. ¿Ya la identificaron? Dice algo así como de cálculo, balance de energía para procesos isotérmicos. Hay dos ecuaciones, creo. Bueno. Es la de menos delta HR. Ajá. Ah, no, pero es endotérmica, ¿no? Hay dos, es endotérmica y la que está al ladito es exotérmica. Pero es exactamente Ajá. la misma, solamente una es positiva y una es negativa. Pero es esa, exactamente. Esa es la que van a utilizar. Si les dicen isotérmico, solamente van a su formulario, buscan cuál es el balance isotérmico, cuál es la ecuación y ya, ¿no? También, bueno, por cierto, ahí en el grupo les pasé una página que les ayuda a convertir los PDFs o cualquier otra cosa a formato de la Texas, y así ya pueden ver el formulario en su Texas, ¿no? Por si se les olvida algo o lo necesitan o si quieren meter algún otro documento, ahí lo pueden hacer. Bueno, ahí lo meten, ¿no? Y ya nada más buscan su ecuación. Entonces, yo tengo dos ecuaciones para procesos isotérmicos. Si yo tengo una reacción exotérmica y si yo tengo una reacción endotérmica, yo voy a tener dos ecuaciones. Entonces, para yo saber qué ecuación voy a utilizar, pues primero necesito saber qué tipo de reacción tengo. Ya desde el principio, en el inciso A, ya me hicieron decir qué tipo de reacción, pero si no me hubieran pedido ese inciso, yo aún así tendría que sacar ese inciso o tendría que saber qué tipo de reacción tengo para poder utilizar la ecuación. ¿Vale? Entonces lo único que vamos a hacer es copiar la ecuación tal cual.
dependiendo del proceso. Entonces, quedamos que es una reacción exotérmica y la ecuación es la siguiente. De hecho, son exactamente las mismas, ¿no? Endotérmica o exotérmica, lo único que cambia es es el signo. Entonces, la ecuación dice que menos el calor eliminado, no, me dice nada más el calor eliminado, sin el signo menos. Va a ser igual a menos, ahora sí, delta H de reacción. Eso está evaluado a la temperatura de salida, si no mal recuerdo. Sí dice así en el formulario, creo. TS. Algo así dice el formulario. Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Ok. Entonces, este va a ser mi balance de energía y es lo único que voy a calcular. Para eso yo necesito obtener una delta de H evaluada a la temperatura de salida. Pero pues ya para este punto yo ya tengo esa parte. Tengo una ecuación de delta de H que yo puedo evaluar cualquier temperatura aquí. Entonces, para el caso isotérmico, porque estamos en el proceso isotérmico, estamos en la primera parte, pues me dice que la temperatura es de 510. Entonces aquí sí utilizo la temperatura de 510 porque lo que me están preguntando es para un proceso isotérmico. Entonces voy a utilizar esta temperatura. Entonces ya voy a sustituir los 510 en Kelvin en mi ecuación de delta de H y ya con eso voy a obtener mi delta de H que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo único que me falta? Obtener mi épsilon, ¿vale? Es lo único que me falta para poder obtener mi balance de, bueno, mi ecuación completa del calor. Pero yo no puedo utilizar el épsilon que ya tenía, porque el épsilon que ya tenía es de un proceso adiabático. Entonces, no puedo utilizarlo. Sin embargo, el proceso isotérmico siempre va a ser lo más fácil, porque para el isotérmico lo único que requiero es la primera línea, la línea de equilibrio. En el proceso isotérmico la línea de operación no existe, únicamente es la línea de equilibrio. Si nos damos cuenta, ya me están dando la presión, la temperatura también ya la tengo, que es de 510 grados Celsius, y lo único que tengo para que me falta obtener es el grado de avance, que es justamente lo que necesito para obtener aquí mi ecuación completa. Entonces recuerden, en procesos isotérmicos, la única línea que necesito es la línea de equilibrio, nada más, no necesito ninguna otra. Ok, entonces solamente tengo que ir a la Texas. Okay. Cuando son ecuaciones así, son más complejas de despejar, entonces no podemos despejarla. Luego lo va a tener que hacer forzosamente la Texas. Entonces recuerden, la función para que mi Texas lo despeje es solve. Abro mi paréntesis y ahora sí empiezo a escribir mi ecuación tal cual. ¿Vale? Únicamente requiero la línea de equilibrio. Recuerden que la presión se sustituye en atmósferas o en bar, cualquiera de las dos. Entonces aquí me la están dando en milímetros de mercurio. Se me hace más cómodo pasarlo a atmósfera. Ahí está. Entonces ahora sí, epsilon y en la parte de abajo sería 5 menos epsilon. 90 menos 2 epsilon al cuadrado. Ahí está. La presión son 1900 milímetros de mercurio entre 760, eran 2.5 creo, ¿no? Y esto está a la menos 2. Tengo que escribir mi ecuación tal cual. Exponencial. ¿Cuánto es? Bueno, ahorita lo hacemos. 266.80.17. Aquí tengo que sustituir la temperatura. 7.297. Lo único que estoy haciendo es copiar la ecuación. Y ya cierro mi paréntesis. Y para que la Texas sepa que quiero resolver, le coloco coma E. Ok.
¿Cuánto es la temperatura? 510, me parece. 510. Sí. Vale. Entonces voy a repetir el cálculo porque no la tenía registrada. Entonces ahora sí. Doy enter y pues prácticamente es los 5, ¿no? A ver, ¿hay algún detalle por aquí? 95 menos 2 epsilon. 26,680.17 sobre t. 7.297. Ajá. Solamente verifico que no haya metido algo mal. Por 10 a la menos 3. Igual si ustedes tienen chance en el examen, háganlo. 43,82. Ah, y ya. ¿Vale? Entonces, listo, es todo lo que se tiene que hacer. Ahí está. Aquí les pongo cómo metí la ecuación y aquí les pongo la captura. Ahí está. Entonces ya tengo mi epsilon para mi proceso isotérmico. El proceso isotérmico siempre va a dar un epsilon mucho más grande que el adiabático siempre. Entonces, aquí me había dado de 4.06 y aquí me da de prácticamente 5, entonces sí, es congruente. Y ya por último, ahora sí ya puedo calcular mi calor eliminado. Solamente voy a ir siguiendo esta ecuación. Entonces igual la voy a hacer aquí directamente. Me dice que el calor eliminado es igual al negativo de la delta de H, entonces negativo. Como la delta H es una ecuación, pues la pongo un paréntesis. Aquí está. Y voy copiando mi delta de H. Dice que es menos 22, 18, 19. Ahí está. Menos 60.6673 por temperatura. Recuerden que aquí coloco la temperatura de salida, porque así es la que estaba, bueno, la temperatura que me están dando de isotérmico, porque es así como estaba en mi ecuación, en mi formulario. 0.386 por la temperatura al cuadrado. Cierro mi paréntesis. Ahí está, y pues ya lo único que me falta pues es multiplicarle el grado de avance, que nos había dado de 4.99951. Ahí está. Obviamente es un calor, entonces sí es normal que nos dé 1.000.000, o sea, por 10 a la 6. Y listo. Lo voy a colocar aquí ya nada más. ¿Sí quedó claro cómo se salió ese punto? Solamente seguimos la ecuación y la calculamos. Calor eliminado es igual. Tanto el calor eliminado como el suministrado nos tienen que dar números positivos. Entonces, aquí nos dio positivo, es correcto. Las ecuaciones ya están hechas para que les dé resultados positivos. Y sería 1.22 por 10 a la 6. A las 6. Las unidades son kilojoules por hora. ¿Por qué kilojoules por hora? Porque la delta de H está en kilojoules por kilomol. Y esta delta de H, recuerden que se multiplica con el grado de avance. Y el grado de avance tiene las mismas unidades que lo que alimentamos. Kilomol por hora. Entonces, kilomol con kilomol se cancela y por eso me queda kilojoules por hora. ¿Alguna duda o pregunta con eso? ¿Sí quedó claro cómo hicimos este inciso? Sí. Sí. Vale.
Incisos C, si se requiere aumentar o disminuir la presión, aquí lo que le recomiendo hacer es volver a hacer el cálculo, porque seguimos en la parte isotérmica, y pues si me dice si aumento o disminuyo la presión, pues lo único que hago es cambiarle la presión, ¿no? No sé, la voy a aumentar a 10. Si mi epsilon me da más grande, quiere decir que sí me conviene aumentar la presión. Si me da mi epsilon más pequeño, quiere decir que no me conviene aumentar la presión, ¿vale? Entonces, aquí ya lo subí a 10 y ahora lo voy a bajar a 1 a ver qué pasa. Y aquí está. Mi epsilon original era ¿no? 4.99951. Si yo aumento la presión, ya vimos que sí aumenta nuestro epsilon. Ya de 51, que eran los últimos dos números, ya subió a 97. Y al contrario, si yo bajo la presión, bajó también mi epsilon. Entonces, ¿qué me convendría hacer? ¿Aumentar o disminuir la presión? Aumentar. Exactamente. Y así se responde ese inciso. Sí tienen que volver a hacer el cálculo, pero, como ya lo tienen hecho, pues nada más le vuelven a dar clic y ya nada más le cambian la presión. Lo mismo con la parte de los inertes. Los inertes, ¿cuál es el único lugar donde aparecen los inertes? Pues en el balance de materia. Aquí en este caso no teníamos inertes, pero en caso de que hubiera aparecido, pues lo único que cambia, a ver, le voy a poner el que ya teníamos, este es nuestro original. En caso de que haya, el único lugar donde aparece es aquí en los moles totales. Entonces le puedo poner 10 moles de inerte, ahí está, 10. Y ya solamente me fijo si nos conviene aumentar, si nos conviene meter inertes o no. Entonces, originalmente yo tenía un epsilon de 4.99951, y si yo le meto 10 moles de inerte, sería 4.99939. Entonces, de 51 bajó a 39. Quiere decir que no me conviene meter inertes, ¿vale? Y lo mismo con la temperatura. Me dice que si es conveniente aumentar o disminuir temperatura. Vuelvo a hacer lo mismo. A mi ecuación que ya tenía originalmente, no sé, en lugar de 700, que era la temperatura, ahora le voy a poner 500 Kelvin. O sea, le estoy bajando, porque antes era 700. Ahí está. Entonces, si yo bajo mi temperatura de 700, la bajo a 500, aquí está, me da estos resultados. Ahora, ¿qué pasa si yo la aumento? Si en lugar de 700, ahora yo le pongo que son 900. O sea, la estoy aumentando. Vuelvo a hacer el cálculo y aquí está. Entonces, si yo subo la temperatura, si yo bajo la temperatura, me da un epsilon más grande. Me da un epsilon de 5. Si yo aumento la temperatura, el epsilon bajó. De 4.99 que tenía, bajó a 4.93. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Pues en este caso me convendría disminuir la temperatura para que se lleve mejor a cabo nuestra reacción, ¿vale? Entonces, eso es lo único que tienen que hacer este tipo de incisos, volver a calcular y ahí estar jugando un poco con lo que les pidan, ¿ok? En cuanto al inciso E, F y G, pues ya los teníamos. Teníamos la línea de equilibrio, la línea de operación y el grado de avance y la temperatura de salida. Aquí lo único que nos falta es el inciso D. Si la conversión es del 54.3%, determine la temperatura a la cual debe operar el reactor a la misma presión de operación que en el inciso B, o sea, los 1900 milímetros. Entonces, aquí necesito calcular la temperatura, pero recuerden, es el proceso isotérmico. Entonces, ¿qué línea voy a ocupar para calcular esa temperatura? La línea de equilibrio. Exactamente. Entonces voy a ir a mi línea de equilibrio, me están pidiendo la temperatura. La presión me la están dando, dice que es la misma que el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo único que me falta para yo poder obtener esa temperatura? ¿Qué otro dato me falta aquí, en la línea de equilibrio? Para hacer un solve a la temperatura. Ya tengo presión. Ajá. Sería la epsilon. Exactamente, la epsilon no la conozco. La epsilon que yo tenía del proceso isotérmico, esa sí la conocía, ¿no?
me daba de 4.99951. Pero recuerden que Ajá. esta epsilon me daba a la temperatura anterior, a la temperatura de 510. ¿Vale? En este caso, yo no conozco la temperatura. Entonces, como no conozco la temperatura, automáticamente tampoco conozco el epsilon. Entonces, me hace falta ese dato. Pero es ahí donde me están dando la conversión. Porque la conversión es prácticamente una fórmula. De hecho, creo que me faltó ponérselas en el formulario. En la fórmula de conversión. Es muy sencilla. Entonces, aquí se las voy a colocar. La conversión siempre va a ser respecto al reactivo limitante, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí va a ser X. Si no me recuerdo, me habían dicho que el reactivo limitante era el C4H6, creo que así era, el componente. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. ¿Cuánto era la conversión que me estaban dando? Ahí en el inciso. Bueno, 54 punto y algo. ¿54.7? 54.3. Vale. Siempre a los porcentajes les quitamos el porcentaje, ¿vale? Entonces sería .543. Ahí está, esa es la conversión que me dieron en el inciso. Pero al mismo tiempo, esto es una ecuación. En este caso es gamma, que es el coeficiente estequiométrico, por el grado de avance, por los moles iniciales de ese mismo componente. Sería C4, H6. Ahí está, esa es una ecuación. Y siempre va a ser la misma. La parte de arriba no cambia y la parte de abajo siempre van a ser los moles del reactivo limitante. Yo ya conozco alfa, bueno, conozco gamma, perdón, conozco este valor porque es el coeficiente estequiométrico y también conozco esto porque pues desde el balance de materia lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer aquí para obtener nuestro epsilon? Pues despejar. ¿Vale? Y es aquí como obtenemos nuestro epsilon. Entonces, epsilon aquí va a ser igual a 0.543. ¿Cuánto vale nuestro coeficiente? Vale 1. Vale. 0.54. Y los moles, si no mal recuerdo, son 5 kilomol por hora. Ahí está. Y pues esta cosa vale 1. ¿Y cuánto nos da esa operación? 0.543 por 5. 2.715. Vale. Recuerden que el epsilon tiene mismas unidades que los otros datos. Entonces ahora sí ya conozco el epsilon. Ahora sí ya puedo regresar a mi línea de equilibrio otra vez. Ya conozco epsilon, ya conozco la presión y ya me falta la temperatura. Entonces siempre que a ustedes les den alguna conversión o algo en el equilibrio, pues regularmente se los van a dar para que obtengan la epsilon y ya con eso puedan hacer el sol al dato que les falta. Entonces en este caso, pues a nosotros nos falta temperatura de salida. ¿Okay? Y vale, recuerden que como estamos en isotérmico, pues lo único que requerimos es línea de equilibrio. Entonces ya solamente registro. Sería 2.715 y esto va a ser epsilon. Ahí está. Entonces ahora sí voy a hacer mi cálculo. La línea es exactamente la misma, pero ahora lo que le voy a cambiar a la tejas es que en lugar de coma E le voy a colocar coma T, porque ahora lo que quiero obtener pues es la temperatura, ¿no? Esto sigue igual, la presión es 2.5, 95, ok. Entonces ya nada más le doy Enter, no me da el resultado. Si no me da el resultado, pues lo único que tengo que hacer es ayudar a la tejas. ¿Entre qué valores tengo que suponer o qué valor me recomiendan ustedes para suponerle? ¿Qué valor le pongo aquí?
A ver, temperatura. Recuerden, Sería puede ser 500. ajá, o cualquier valor entre 300 y 1000, ¿vale? Y así ya la Texas ya va a tener por dónde empezar. Ya vieron, la temperatura de día de 1031. Entonces, esta sería la solución de este examen, ¿vale? Aquí lo voy a borrar para que se vea registrado también el épsilon. Ahí está. Y esa es la temperatura a la que estaría el reactor para obtener una conversión del 54%. ¿Alguna duda o pregunta con este último inciso? ¿Se entendió? Sí. Vale, Sí, güey. vale. Ok. Entonces, más tarde les comparto la pizarra ya terminada. Bueno, ya está completa. Más bien se las voy a volver a subir. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poquito más rápido porque ya no tenemos que hacer el método riguroso. Entonces, ahí está. En cuanto a dificultad, igual es la misma dificultad, pero en cuanto a rapidez es un poquito más rápido. Creo que había otro. Disculpe, ¿es lo mismo rendimiento y conversión? Sí, es lo mismo. Ok. O sea que si les piden rendimiento de conversión, pueden usar la misma fórmula que les acabo de poner en la pizarra anterior, ¿vale? O sea, no importa, es lo mismo. Ok. Ese sería nuestro siguiente ejercicio. Fue aplicado este año, hace unos días. ¿Y cuál es la principal diferencia respecto al otro? Es que aquí ya no tenemos que hacer ningún método riguroso. ¿Por qué? Porque ya me están dando una ecuación. Aquí está, la delta G. Aunque me están dando datos, y yo podría hacer un método riguroso porque me están dando la CP, tiene preferencia la ecuación que me están dando. Tengo que utilizar mis datos siempre, y pues aquí están. Esta es la ecuación que me están dando, ¿vale? Y a partir de esta ecuación yo tengo que llegar a mi línea de equilibrio otra vez. Entonces, bueno, me dice que para la siguiente reacción de oxidación del ácido clorhídrico, se alimenta un reactor a una mezcla de 4 mol de ácido clorhídrico por cada mol de oxígeno. Las condiciones de equilibrio se alcanzan a una atmósfera de presión y la carga inicial es a 300 grados Celsius con la siguiente estequiometría de la reacción. Ya me dan la reacción, consigo un comportamiento ideal y aquí me dicen que para el caso isotérmico, inciso A, inciso B, y para el caso adiabático, por lo regular siempre me piden la temperatura y el grado de avance. Entonces aquí ya me están dando otra vez que se alimenta a 300, dice que es la misma alimentación, y aquí me dice que determine la temperatura a la salida, el grado de avance y la composición a la salida del reactor. Entonces, no importa, no voy a hacerle caso a ningún inciso hasta que termine mi línea de operación. Cuando yo termine mi línea de operación, entonces sí le podré hacer caso. Entonces ya les pasé este examen. Ya vieron que la ecuación no está balanceada, entonces, ¿cómo me quedaría balanceada? Llevaría un 4 al principio del ácido clorhídrico, ¿no? Ajá, 4, pero me faltan más términos. Sí. ¿Cuánto, perdón? 4 más oxígeno. El oxígeno Ok, quedaría bien. ok, más oxígeno. Ajá. Produce 2 de agua Ajá, más 2 fluoro. perfecto. Pues aquí serían 2 de agua
más dos de cloro. Entonces ya solamente verificamos. 4 hidrógenos a la izquierda, 2 por 2, 4 hidrógenos a la derecha, 4 cloros, 2 por 2, 4 cloros, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Entonces ya está ahí balanceada nuestra ecuación. Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera balanceado de esta manera? O sea, igual está balanceada. 2 hidrógenos, un oxígeno, 2 cloros, 2 cloros. Entonces, ¿cuál tomarían ustedes? Creo que es cualquiera de las dos, saldría los resultados, pero creo que la de arriba saldría como al doble, ¿no? Y la de abajo saldría unos valores más pequeños. Ok, sí, exactamente, pero al revés. La de arriba daría los valores más pequeños y la de abajo daría los valores más grandes. Pero va a ser al final de Va. cuentas el mismo resultado. Entonces, no importa cuál tomamos, es exactamente el mismo resultado. Perfecto. Entonces, no importa si no les dan el balance y ustedes la tienen que balancear, no importa cómo la balanceen, van a llegar exactamente al mismo resultado al final. La misma temperatura, el grado de avance va a ser diferente, pero la composición y los flujos a la salida van a ser exactamente los mismos. Así es que no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema. Me dice que mi temperatura de entrada son 300 Celsius, o sea, 573.15 Kelvin. ¿Cuánto se alimentaba de ácido clorhídrico? ¿Era el de 4? ¿4 mol? ¿Sí es correcto así? Sí, ¿Y un son mol? 4. Perfecto. Y la presión dice que es de una atmósfera. Ahí está. Recuerden siempre dibujar su reactor para así tener mayor control de flujo. Entonces, ahí está. No me da nada la salida, que yo recuerde. Entonces, nada más me están dando esta información. Ok. No, nada más. Vale, entonces ya podemos comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ya después de que dibujamos nuestro reactor y nuestros flujos? El balance de materia. Exactamente. Recuerden, siempre vayan siguiendo los mismos pasos en todos los ejercicios para que de alguna manera se mecanice y y ya en el ETS solamente lleguen y ya sepan cómo irlo haciendo, en qué orden. Entonces, ese es el balance de materia. Siempre va primero porque ya tienes el reactor arriba, entonces solamente es bajar los datos. Y esto está, en este caso me lo están dando únicamente en mol, entonces solamente le coloco mol. Esta ecuación igual ya la tienen ahí en el formulario, que es moles finales es igual a moles iniciales, el coeficiente estequiométrico y el grado de avance. Y esto tiene que tener las mismas unidades que lo otro. Aquí en componentes, pues voy a colocar todos mis componentes. Ácido clorhídrico, oxígeno, agua y cloro. Aquí solamente voy a bajar mis datos. Son 4 moles de agua, 1 de oxígeno. Pues los otros, como son productos, pues 0 y 0. 0 y 0. Aquí serían 4. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del primer componente?
4 también me parece, ¿no? Vale, entonces sería moles iniciales que vale 4. Recuerden que todo lo que está antes de las flechas es negativo, por eso el signo lo ponemos negativo. Aquí colocamos el coeficiente estequiométrico que vale 4 y lo multiplicamos por epsilon. Lo mismo con el siguiente, sería 1. Me parece que su coeficiente también vale 1. Como también está antes de las flechas, también es negativo. Y le colocamos epsilon. Aquí sería 0. El agua está del lado derecho de las flechas, por lo tanto es positivo. Su coeficiente estequiométrico es 2 y lo multiplicamos por epsilon. Y es exactamente lo mismo para el cloro, porque tiene el mismo coeficiente. Ok. Ahí está. Recuerden que antes de hacer cualquier otra cosa, no se les olvide los moles finales. Entonces, moles finales, totales, es igual. Números con números, será 4 más 1, me da 5. ¿Y cuánto me dan los epsilon? 4 y 5. Me dan menos epsilon. Exactamente, menos epsilon. Sería 5 menos epsilon. Hay veces que también nos puede quedar así solamente, nos puede quedar así, el puro numerito, ¿vale? No pasa nada con que no aparezca epsilon aquí. Pero en este caso sí nos quedó. Vale. Después del balance, lo que sigue es sacar nuestra K en función del balance de materia, que ya es lo último que tenemos que hacer de balance. Entonces, ¿cómo me queda en la parte de abajo? Para el primer componente. 4 menos 4 epsilon a la cuarta. Exactamente. 4 menos 4 epsilon. Recuerden que en esta primera parte de la ecuación, todos los exponentes son positivos. Y recuerden que tenemos que elevarlo a su respectivo coeficiente. Entonces, en este caso, el ácido clorhídrico tiene un coeficiente 4. Por eso es que lo estamos elevando a la cuarta. A eso, y también los paréntesis, no se les olviden los paréntesis. Siempre entre paréntesis. A eso lo vamos a multiplicar por el siguiente componente. ¿Cuánto valdría? 1 menos epsilon. 1 menos epsilon. Perfecto. Y como el oxígeno tiene un coeficiente 1, entonces aquí lo elevaríamos a la 1, pero no tiene caso, ¿no? Porque no afecta. Ya no tengo más productos, entonces ahora sí voy a la parte de arriba. ¿Qué pondría en la parte de arriba? 2 epsilon A la 2. al cuadrado. Perfecto. Y, Igual, 2 epsilon al cuadrado. exactamente. Yo sé que es exactamente lo mismo y que lo podríamos multiplicar, pero hay veces que sí nos equivocamos, a veces en los exponentes o algo así. Entonces, mejor no multiplique nada, así déjenlo expresado, ya que la teja se encargue. Y también cuando lo metan a la tejas, métanlo tal cual, con sus paréntesis y todo, porque hay veces que lo pueden meter así. Y esto es muy diferente a esto, no es lo mismo. No es lo mismo 2 epsilon al cuadrado que 2 epsilon y el epsilon al cuadrado. Entonces, así como lo estamos escribiendo, así tal cual tiene que meterse al momento de hacerlo en la tejas. ¿Vale? Entonces, por último, moles totales y la presión. Ahí está. Y esta última parte, ¿cuál sería su exponente? La menos 1. La menos 1. Excelente. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí entendemos todo por qué a la menos 1? ¿O alguien tiene dudas? ¿No? Bueno. Ok. Si yo tendría que hacer método riguroso, pues ya lo que sigue ya es como tal hacerlo, ¿no? En este caso no es necesario. Ya nos están dando una ecuación y eso no facilita el ejercicio, pero sí lo hace un poquito más rápido. Entonces, antes de pasar a eso, recuerden, los voy a volver a poner aquí los 3 puntos en blanco. Entonces, recuerden, paso 1, línea de equilibrio. Siempre vamos a seguir los mismos pasos.
Es una K en función del balance igualada a una K en función de la temperatura. Paso número 2, hacer la línea de operación. Línea de operación, que solamente es un balance de energía. Y por último, paso 3, método gráfico. Para sistema 2×2, para resolver el sistema de 2×2. Ok. Entonces, pues el primer paso es sacar la ecuación de equilibrio. Ya tenemos la primera K en función del balance, que es esta que está encerrada en rojo. Lo que sigue es a sacar nuestra K en función de la temperatura. Entonces, la K en función de la temperatura sale por el método riguroso, pero si a mí me dan una ecuación, ya sea delta G, ya sea logaritmo natural de K, ya sea delta de H, yo voy a utilizar esa ecuación por encima del método riguroso. El método riguroso ya no lo voy a utilizar para nada y le voy a hacer caso a la ecuación que me estén dando. ¿Ok? Entonces, en este caso me están dando delta G y ahí está. Entonces sería delta G. Si me la pueden dictar, por favor. Delta G de reacción a qué es igual. Es 97.73. 27, 7. 73, 27. 27.7327. Ujú. Ok. T T. más 4.6974. 69. Ok. 69, 74. Ahí está. Y esto es T logaritmo de T. ¿Así? Sí. Ok. Menos 0.003. Ujú. Pero, bueno, faltó otro cero. Ok. 3 ceros y un 3. Por T cuadrada. Ok. Menos 113.000. Ujú. 7. Punto. Sí. Así. 133.027. 37. Ujú. Punto 1440. Vale. ¿Y ya? ¿Esa es toda la ecuación? Sí. Perfecto. Ok. En teoría nos tienen que dar qué unidades utilizar aquí, porque la delta G sí tiene unidades. En este caso no me la están dando, pero hay una tablita ahí arriba que me dice qué red voy a utilizar. Es más correcto que nos pongan de aquí las unidades, pero bueno, ya nos dijeron que la R que vamos a utilizar pues es la de 8.314. Entonces nada más. Ok. Recuerden que mi objetivo siempre va a ser hacer una línea de equilibrio y para ello necesito un logaritmo natural de K que esté en función de la temperatura. Ya tengo una K en función del balance y esa siempre va a salir igual. La que sí va a cambiar es la K en función de la temperatura. Puede ser por método riguroso o puede ser con la ecuación de Van Hoff. Cualquiera de las dos. En este caso vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff. Recuerden, el objetivo va a ser logaritmo natural de K siempre. Entonces yo necesito buscar una ecuación de Van Hoff que me relacione la ecuación que me están dando con la ecuación con el dato que yo quiero obtener. Solamente tienen dos. Igual están en la primera hoja del formulario y están hasta abajo. Entonces, ¿qué ecuación creen que vamos a utilizar para llegar al logaritmo natural de K?
segunda. Exactamente, vamos a utilizar la segunda. ¿Corta? Exactamente, vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff corta. Logaritmo natural de K. Recuerden, lo que yo quiero obtener es el logaritmo de K. Bueno, quiero obtener K en función de la temperatura. Y la ecuación que me relaciona el dato que yo tengo, que es en este caso delta G, con lo que yo quiero obtener, que es el logaritmo, pues es la ecuación de Van Hoff corta. Porque aquí aparece tanto G como la K que yo quiero. Yo quiero K, ya está despejada, por así decirlo. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir esa ecuación. En lugar de G, voy a escribir la ecuación que yo tengo de G. Y voy a resolver algebraicamente todo lo que se pueda resolver. Recuerden, ese signo menos es parte de la ecuación, no se les vaya a olvidar. Entonces, en lugar de G, voy a copiar esta ecuación que a mí me dieron y la voy a sustituir ahí. Ahí está. En la parte de abajo, pues sigue siendo RT. Ya nos dijeron que la R que se va a utilizar es la de 8.314, entonces pues la voy a sustituir, ¿no? Le voy a poner ese valor. 8.314. Y la T, pues no puedo sustituir ninguna T porque no sé ni a qué temperatura está, entonces la T solamente la voy a dejar expresada. A diferencia del método riguroso, en el método riguroso sí llegábamos a sustituir la T como 2.98, porque los datos que yo tenía estaban a 2.98. Pero en este caso no, en este caso la ecuación puede ser a cualquier temperatura, entonces no hace falta sustituir ninguna temperatura, solamente es necesario dejarla así como está, como T. Y vamos a empezar a resolver algebraicamente todo, ¿vale? Entonces, aquí me va a quedar logaritmo natural de K, va a ser igual, recuerden, este menos que está aquí va a multiplicar a todos los términos, a todos. Entonces sería menos por más, perdón, sería menos. Entonces aquí me quedaría negativo. Ahora divido 97.7327 entre 8.314. ¿Cuánto me da? 97. 11.75. ¿Cuánto, perdón? 11.75. Perfecto. 11.75. Esta T que yo tengo acá con esta T que yo tengo abajo se cancela. Entonces ahí muere. Seguimos. Menos por más, pues me va a dar menos. ¿Cuánto sería 4.6974 entre la R? .5649. Vale. Y aquí lo mismo. La T que yo tengo de este lado se va a cancelar con la T que yo tengo aquí y lo único que me sobrevive es el logaritmo natural de T. Continuamos. Recuerden, no se les voy a olvidar este menos. Entonces, menos por menos, aquí me va a dar positivo. ¿Y cuánto sería 0.003 entre R? 3.6083 por 10 a la menos 5. Vale. Por 10 a la menos 5. Lo mismo aquí. Una T que está aquí abajo se va a cancelar con el cuadradito de este lado. Y lo único que me sobrevive es una T. Y por último, que no se les olvide el menos que estaba aquí al inicio. Por este menos, pues también aquí me va a dar positivo. Más. ¿Y cuánto sería 11, 30, 37.114, 144 entre R? $13,596. Vale. Sí, aquí daba un número cerrado, si no mal recuerdo. Aquí no tiene con qué simplificarse la T.
Entonces la T únicamente permanece abajo. Ahí está. Y ya. Todo el desastre que hicimos por el método riguroso, aquí se simplificó bastante en ¿qué? En 3 renglones. Y ya, pues por eso que no es que sea más fácil, sino que es más rápido. ¿Vale? Y ya con esto ahora sí ya tengo prácticamente mi primer punto. Que les dije que el primer punto siempre es el más tardado. Entonces, ¿alguna duda, pregunta con esto? ¿Todo claro? Entonces, ya ahora sí puedo hacer mi primer punto, que es mi línea de equilibrio. Es la K en función del balance con la K de la temperatura. Ahí está. Entonces, igual lo que hicimos en el ejercicio de ayer, nos llevamos la K en función del balance, aquí está. Ahí está. Solamente la voy a pegar. Ahí está. Y va a estar igualada con la K en función de la temperatura. Recuerden que la K en función de la temperatura siempre va a tener ahí un logaritmo estorbando que hay que quitarlo en forma de exponencial. Entonces aquí y esto va a ser igual a la exponencial y arriba de la exponencial todo esto. Ahí está. Solamente recuerden que como estamos en línea de equilibrio, todo lo que tiene que estar aquí tiene que ser condiciones en el equilibrio u otro sinónimo es salida. El sinónimo de equilibrio va a ser salida. Entonces aquí solamente colocamos S. Y ya tenemos nuestro primer punto, que es la línea de equilibrio. Todo lo que nos tardamos ayer, aquí ya lo hicimos más rápido porque pues ya hay una ecuación. Siempre una ecuación va a ser más rápido. Entonces aquí está. Ahí está. Línea de equilibrio. Ahora sí, pasamos a nuestro segundo punto, pero recuerden que hay algo que tenemos que tener antes para poder hacer nuestro segundo punto, que ya es nuestro balance de energía. Entonces, ¿qué necesitamos obtener antes para poder hacer nuestro balance de energía? Algo que va a aparecer ahí en el balance de energía, que lo necesitamos tener, si no, no podemos resolver la ecuación ni el sistema de ecuaciones. Todas las deltas. No, en este caso no las necesitamos porque no hicimos riguroso. Es una ecuación. ¿Pero qué ecuación es? Recuerden, es la ecuación de la entalpía. Porque en nuestra ecuación de nuestro balance de energía aparece la delta de H. Y para poder usar para poder resolver ese balance, necesito obtener la ecuación de la delta de H para poder hacer yo así mi sistema de ecuaciones. Entonces, antes de hacer mi balance de energía, necesito obtener una ecuación de delta de H. En el caso anterior, en el ejercicio de ayer, el método riguroso nos dio la delta de H y es por eso que ya nos pasamos directamente de la línea de equilibrio a la de operación. En este caso no me dieron ninguna ecuación de delta de H. Entonces necesito pasar
De la línea de equilibrio, antes necesito sacar la entalpía y ya después, ahora sí, mi balance de energía. Entonces, ahora yo necesito relacionar una ecuación de Van Hoff donde aparezca la delta de H. Entonces, en una aparece delta G y en una aparece delta de H. ¿Cuál sería esa ecuación? ¿La larga o la corta? La larga. Exactamente. Vamos a utilizar la ecuación larga. Y la ecuación larga me dice que la derivada del logaritmo natural de K, diferencial de T, es igual delta H de reacción entre R T cuadrada. Ahí está. No hay alguna ecuación que me relacione directamente delta de H con delta G. Forzosamente hay que pasar por logaritmo natural. Entonces, yo voy a despejar lo que necesito. Yo lo único que necesito es delta de H. Entonces la voy a despejar. Delta de H de reacción es igual. Lo único que tengo que hacer es lo que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado, a multiplicar. RT cuadrada, diferencial del logaritmo natural de K, diferencial de la temperatura. Ahí está. Ya despejé lo que necesito. Entonces ya lo único que me falta es sustituir todo lo que tenga para obtener delta de H de reacción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a sustituir para obtener esta ecuación de delta de H? Así como en la ecuación anterior que sustituimos una ecuación de delta G para obtener el logaritmo, algo así va a ser aquí, pero ¿qué es lo que voy a sustituir para obtener delta de H? El logaritmo Exactamente. de K. Exactamente. Voy a sustituir el logaritmo de K. Entonces, delta de H de reacción va a ser igual a RT cuadrada diferencial de T ahí está. Ya no le puse diferencial del logaritmo natural de K. Lo único que puse fue esto. Esto es lo único que puse. Y el logaritmo natural de K, en lugar de poner logaritmo natural de K, voy a sustituir la ecuación del logaritmo natural de K. Ya la tenemos, ya para este punto ya la tenemos. Es la que está aquí abajo. Literalmente voy a utilizar logaritmo natural de K, entonces pues copio todo. Aquí no tengo que poner la exponencial porque no quiero la K, quiero logaritmo completo. Entonces, si yo solo quisiera la K, pues le pongo la exponencial. Pero como solo quiero el logaritmo, pues no es necesaria la exponencial. Okay. Entonces, me la llevo y la pego aquí. Ahí está. Entonces ya por último, pues aquí cierro mi corchete. Y listo. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Derivar, multiplicar RT cuadrada o integrar. Derivar. Exactamente. Primeramente, hay que saber que se tiene que derivar, porque ayer les comenté que cuando las derivadas estén en forma de división, hay que derivar. Pero si las derivadas están separadas, se integra. Como el método riguroso, ese se integra, porque cuando yo despejo, me queda el logaritmo natural de K, y de este lado me queda pues, toda una ecuación, y al final me queda diferencial de T. Entonces, como las derivadas están separadas, ahí sí se integra. Cuando las derivadas estén juntas, como es en este caso, aquí están juntas. Cuando estén juntas en forma de división, se deriva.
Y ahora, ¿por qué la derivada es antes que la multiplicación? Pues por jerarquía. Primero vamos a resolver la derivada, y ya cuando esté ahora sí derivada la ecuación, ahora sí ya la voy a multiplicar por la RT cuadrada que tengo aquí, ¿vale? Entonces recuerden, primero se deriva, y la derivada es cuando las derivadas estén en forma de división, y ya al final se multiplica, ¿ok? Entonces, no nos vamos a salvar del todo de derivar ni multiplicar, ni integrar. Sí hay que a veces hacerlo, como es en este caso, pero las integrales y las derivadas son muy sencillas, y siempre son las mismas, porque la ecuación, pues, la sacan del mismo libro, entonces no hay tanto problema. Pues aquí sería RT cuadrada que está multiplicando, y pues aquí ya vamos a poner directamente la derivada. ¿Cuánto vale la derivada del primer número de 11.75? Cero. Exactamente. ¿Cuánto es la derivada de un logaritmo? Es sobre T. Exactamente, sobre t. En esta cosa, pues igual está fácil porque pues, la derivada con una t solamente permanece el número. Entonces, más 3.60, 83 por 10 a la menos 5. Es lo único que sobrevive ahí. Y por último, ¿cuál es la derivada del último término? El valor Es sobre sobre T t cuadrado. Ujú. Ok, sí. Bueno, ahí solamente nos faltó un signo. Porque recuerden que aquí subiría como t a la menos Es 1. negativo. Exactamente. Y aquí solamente se multiplicaría menos 1 y aquí sería menos 2. Entonces, sería 135, 96 sobre t cuadrada. Y listo, ya terminamos de derivar. Y ahora sí podemos proceder a la última parte, que es la multiplicación. Las t's no necesito sustituirlas porque, repito, en las ecuaciones, cuando ustedes tengan una ecuación, no sustituyan t. No tiene caso porque puede ser cualquier número. Entonces la dejan así como t. Lo que sí pueden sustituir, pues es la r. Entonces ya la vamos a poner directamente. Aquí sería delta de h de reacción. Va a ser igual. Primeramente aquí las t's se simplifican porque aquí tengo una t cuadrada y aquí una t normal. Entonces solamente me queda como t en la parte de arriba, y aquí sigue siendo negativo. ¿Y cuánto sería? 0.5649 por R, que vale 8.314. $4.69. Vale. Y quedamos aquí, vale T. Ahí está. Aquí es positivo. Aquí sería 003. 0003. ¿Sí está bien así? Sí, Vale. Y por último, la t cuadrada con la t cuadrada se simplifica. ¿Y cuánto sería? 13.596 por R. ¿Cuál es el último dígito? 103
13.037. Vale. Punto y algo, ¿no? 144. Vale. Ahí está. Y pues las unidades de esto son joules por mol, porque es la R que utilizamos, la de joules por mol. Ahí está. Y ahora sí. Listo, es lo único que hay que hacer antes de hacer nuestro balance de energía. Vamos a tener una K en función, perdón, una H en función de la temperatura, para así poder ya utilizar nuestra ecuación completa. Y es a lo que tenemos que llegar para poder hacer ahora sí nuestro balance de energía. ¿Alguna duda, pregunta con esto? ¿Todo bien? No, todo bien. No, todo bien. Perfecto, entonces ahora sí ya tenemos nuestra ecuación de H. Ahora sí ya podemos hacer nuestro segundo paso. Sabemos que este paso es mucho más rápido comparado con el primero. Entonces hacemos primeramente nuestro balance de energía. El balance de energía igual ya lo tienen ahí en el formulario nuevo. Es una ecuación muy rápida. Si es adiabático es una ecuación, si es cuasiadiabático es prácticamente la misma ecuación, solamente en lugar de estar igualado a cero es igual a una cosa. Mañana hacemos uno de esos, pero se resuelve exactamente igual. Entonces, aquí sería 0 es igual a menos el calor de entrada más el calor de reacción más el calor de salida. Ahí está. Hacemos nuestro balance de energía otra vez, pero con los otros términos. La ecuación es exactamente la misma para los casos, o sea, para cuasiadiabático y adiabático. Lo único que cambia es que en lugar de estar igualado a cero, cambia otra cosa. La temperatura es la de 573.15. Bueno, no la voy a colocar todavía. La voy a dejar solamente como temperatura de entrada. Esta temperatura de salida. Sumatoria de moles iniciales, Cp, diferencial de T. Y es por eso que también necesitábamos la delta de H, porque aquí va a aparecer más delta de H de reacción evaluado a la temperatura de salida por el grado de avance. Es por eso que necesitábamos la delta de H, porque si no lo hubiéramos tenido, pues no hubiéramos podido hacer este paso. Entonces ya por último solamente desarrollamos nuestra línea de operación. 0 va a ser igual a los moles iniciales. Recuerden que esos moles con el cerito arriba son moles iniciales y los tenemos desde el balance. Entonces vamos a iniciar con los del ácido clorhídrico, que son 4. Entonces aquí los colocamos, 4. Nos fijamos en nuestra CP. Nuestra CP tiene CP entre R. En la tabla de datos que nos dan. Sí, ese peso sobre R. Ok, siempre que tenga R, pues hay que despejarla. En lugar de estar dividiéndola, pues yo la voy a poner como una multiplicación. 8.314. Ahora sí abro mi integral. La temperatura de entrada ahora sí son 573.15. Y arriba la temperatura de salida. Y adentro la CP, pero siempre con un paréntesis aquí. Entonces, ¿cuál es la CP de
del ácido clorhídrico? A ver si quieren. Es A, que sería 3.156 Ok, más 0.623 por T. vale. Ok, aquí hay un detalle, nos falta el por 10 a la menos 3. Recuerden que cuando estén en forma así de tabla, vamos a agarrar este por 10 a la menos 3, se lo vamos a colocar, pero le vamos a cambiar el exponente, porque yo lo que quiero es la b solita, no b por 10 a la menos 3, entonces sería 0.623 por 10 a la menos 3, ¿vale? Y ya. Así como ayer en el método riguroso, así igual ahora aquí. 3.156. Ok, sí. Gracias. Aquí sería 3.156. Y aquí sí sería por 10. Y le cambiamos el signo. Por 10 a la menos 3. T. Cierro mi corchete. Diferencial de T. Si ustedes les pidieran hacer el método riguroso, pero no les dieran la ecuación, solamente les... Bueno, si se las dieran así, en forma como aquí. Así. Si les dieran esto, si les dieran una tabla y les dijeran que esto es la CP, y se las dieran así, y no les dieran A ni B por 10 a la 3, como en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es saber que el primer término es A, que el segundo término es B, y así sucesivamente. El tercer término sería C, el cuarto término sería D. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el método riguroso, pues todos los primeros números va a ser A, los segundos números van a ser B, y con eso ya van a poder sacar su delta A, su delta B, su delta C. ¿Vale? Porque hay veces que no nos dan así las cosas en tabla, sino que nos las dan directamente como una ecuación, como aquí. Así me dieran la CP. Entonces ya sabemos que los términos van a ir de A, B, C y D sucesivamente. ¿Vale? Entonces, por si algún día se encuentran con eso y les pidieran hacer método riguroso, ya saben cómo identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. También otra cosa, hay veces que les van a dar CP, CPM, por así decirlo. Y en lugar de darles una ecuación, directamente les dan un número. Les pueden dar 5, 7, 9 y así. No les dan ninguna ecuación, solamente es un número. Pero les están diciendo que tienen que hacer método riguroso. Entonces, cuando ustedes solamente tengan un número, es como si ustedes les hubieran dado únicamente A, ¿vale? Entonces, cuando hagan su método riguroso y vayan a su formulario, van a utilizar toda la ecuación hasta A, y todo lo que está después de la letra A, pues ya lo van a, bueno, hasta el término de A, ya después todo lo que sigue lo van a desechar. Entonces recuerden que CP, cuando sea CP M, va a ser igual a, ¿y cómo lo van a identificar? Porque solamente va a ser un número y no va a ser una ecuación como en estos casos. Recuerden, siempre que tengan un número solito, es como si fuera A, y con eso van a hacer su método riguroso. ¿Ok? Bueno, en este caso no es eso, pero bueno, lo dejo ahí porque muy probablemente se lo puedan encontrar en algún día. O bueno, en los mismos ejercicios que incluso les puse ahí debe venir al menos uno. Pero bueno. Siguiente integral sería un mol. 8.314 también. La integral es exactamente la misma, solamente va a cambiar el CP. Ahora sí, sería 573 otra vez. Temperatura de salida. ¿Y cuál sería nuestro, bueno, mi primer letra? ¿Cuánto valdría A del oxígeno?
¿Cuánto vale A para el oxígeno? 3.639. Vale. Más. 0.506 por 10. Por ahí te la 3. Vale. Por 10 a la menos 3. Ok. Diferencial de T. Listo, ya terminamos nuestras integrales. Ya las que siguen ya valen 0 en los moles iniciales, entonces ya no tiene caso ponerlas porque va a ser 0. Entonces vamos a sumarle la última parte de la ecuación, que es delta de H de reacción. Y para este punto ya la conozco. Aquí está. Ahí está. Solamente me dice que hay que evaluarla a la temperatura de salida. O sea que aquí sería 4.69 TS, aquí sería 003 TS al cuadrado. Pues el último término no tiene T, entonces ahí no pasa nada. Y todo esto tiene que estar multiplicado por el grado de avance. Ahí está. Y ya con esto terminamos nuestra línea de operación. Más rápida comparada con la línea de equilibrio. ¿Alguna duda o pregunta con esta línea de operación? ¿No? ¿Sí queda clara cómo se hace la línea de operación entonces? Sí. Va. Y ahora sí, llegado a este punto que tenemos el punto 1 y el punto 2, ya lo que sigue es el método gráfico, pero eso es para diabático, ¿no? Entonces, antes de hacer ese último método, ya en este punto ya tengo todo. Ya puedo empezar a resolver lo que yo quiera. Entonces, nos vamos al inciso 1. Inciso 1. Ay. Inciso A. En el caso isotérmico, si la reacción es exotérmica o endotérmica. Entonces, eso lo único que me lo puede decir es, pues, la de la delta de H. En este caso yo no tengo una delta de H como un número, como el anterior caso. En este caso solamente tengo una ecuación. Entonces, yo tengo que sustituir cualquier temperatura. Puede ser la temperatura de entrada que me están dando de 300 Celsius o puede ser la temperatura de referencia. No importa la temperatura que me sustituya, lo que me importa es el signo. Entonces, ¿qué tipo de reacción voy a tener? ¿Endotérmica o exotérmica? Sería ¿Sustituyo? exotérmico. Exactamente. Porque el número que yo sustituya, ya sea 298, 300, 500, el número que yo quiera, la ecuación me va a dar números diferentes, pero a mí lo que me interesa es el signo. Y el signo que me va a dar es un signo negativo. De hecho, desde aquí se ve, no tienen que sustituirla, se ve desde aquí. 4.69 es negativo. El único que es positivo es este término, pero si se dan cuenta es muy, muy pequeño. Y el otro término es muy, muy grande y también es negativo. Entonces, se ve que va a predominar el signo negativo, entonces la reacción es exotérmica, porque el signo es negativo. Ya está, inciso 1. Inciso 2. Si opera de forma isotérmica a 300 grados Celsius y una atmósfera, determinar la conversión y los requerimientos de calor necesarios para el proceso. Otra vez, proceso isotérmico, pero ahora me están pidiendo calor, entonces tengo que hacer un balance de energía isotérmico. Recuerden, ahí en el formulario hay dos ecuaciones para procesos isotérmicos y va a depender
de si la reacción es endotérmica o si la reacción es exotérmica. Entonces, en este caso la reacción es exotérmica, es igual que en el ejercicio anterior. Entonces, para ello necesitamos la delta de H de reacción evaluada a la temperatura de salida, que en este caso es isotérmico, entonces es la misma que la de entrada, por el grado de avance. Entonces, para poder obtener mi calor que yo necesito primero obtener mi grado de avance. ¿Y cómo obtengo el grado de avance para un proceso isotérmico? Con la línea de equilibrio. Exactamente. Con la línea de equilibrio, porque es el único lugar donde aparece epsilon en un isotérmico. Recuerden, isotérmico únicamente es línea de equilibrio y ya. Entonces de aquí tiene que salir. Conozco la temperatura, conozco la presión porque dice que es una atmósfera. Entonces lo único que tengo que hacer es un sol para conocer el epsilon. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces aquí le coloco sol y comienzo. Recuerden, tienen que escribirla tal cual. 2 epsilon al cuadrado, 2 epsilon al cuadrado con sus paréntesis y todo, menos 4 epsilon a la 4, 1 menos epsilon a la 1. Presión dice que es una atmósfera, dividido entre 5 menos epsilon, elevado a la menos 1. Y esto va a ser igual a la exponencial menos 11.75 más 0.5649 logaritmo natural de la temperatura de salida más 3.6083 y 3 por 10 a la menos 5 por la temperatura de salida más 13.596 sobre la temperatura de salida. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rompo corchete y para que la teja sepa qué es lo que quiero obtener, pues le coloco coma E. Aún no he registrado nada, entonces yo sé que la temperatura de salida son 573.15 porque me dice que es isotérmico, entonces es la misma temperatura, ¿no? No cambia. Entonces ahora sí hago mi cálculo y aquí está. Ese sería mi grado de avance. 0.99, 58.95. Entonces, lo pego aquí. La hago pequeña, pero ya cuando sea el PDF se va a ver bien porque va a ser PDF. Y aquí ya nada más le especifico que es grado de avance isotérmico. Ahí está. Y aquí está. Entonces ahora sí ya conozco mi grado de avance para el proceso isotérmico. Ya solamente falta colocar nuestra ecuación. La ecuación involucra delta de H. La voy a copiar de una vez. Ahí está. Aquí voy a poner la ecuación. Calor eliminado es igual a menos delta H de reacción evaluado a la temperatura de equilibrio
por el grado de avance. Ya solamente sustituimos eso. Calor eliminado es igual a menos copio mi ecuación. Ahí está. En lugar de temperatura, pues le voy a sustituir la temperatura de equilibrio, que para un isotérmico, pues, es la misma que la de entrada. Ahí está. Lo mismo acá, solamente que aquí va al cuadrado. Al cuadrado. Aquí no hay donde sustituir, entonces solamente se mantiene aquí. Esto está en, quedamos que era delta de H, estaba en joules por mol. Y por último, hay que multiplicarlo por el grado de avance, que nos da de 0.99, 5,895. Y esto está en mol, porque son las unidades iguales que lo que alimenté. Entonces, ¿cuánto nos da este resultado? Aquí está. ¿Cuál sería el resultado? Tiene que ser positivo. Me dio de 115.152. Vale. Joules. Sí, igual les coincidió ese mismo resultado, 115.152 joules. Bueno, ya tenemos el inciso A, ya tenemos el inciso B. Para el caso diabético se sabe que el reactor tiene un comportamiento diabético, que la temperatura de entrada al reactor es de 300 con la misma alimentación.
Considerando que se alcanza el equilibrio, determinar la temperatura de salida, el grado de avance y la composición. La temperatura de salida y el grado de avance se calculan al mismo tiempo porque es un sistema de ecuaciones. Y ya la composición se calcula al final con el épsilon. Entonces, vamos a hacer ahora sí nuestro método gráfico, que ya es lo más difícil. Bueno, lo más difícil en la Texas. Y bueno, para hacer un método gráfico, pues obviamente tenemos que hacer una gráfica, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, para eso necesitamos irnos a nuestro Excel. Solamente vamos a ocupar las primeras 3 casillas. Y en la primera casilla vamos a colocar temperatura de salida. ¿Vale? Temperatura de salida. En la segunda casilla vamos a colocar equilibrio. En la tercera casilla, operación. El primer paso es suponer temperaturas de salida, pero las temperaturas de salida van a ser muy sencillas. Vamos a suponer temperaturas de 100 en 100 hasta el 1000. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y así va a ser siempre. Si es adiabático, si es cuasiadiabático con reacción exotérmica o si es cuasiadiabático con reacción endotérmica, no importa. Siempre vamos a suponer los mismos valores de TS, desde 100 hasta 1000. Siempre, siempre, no importa si es adiabático o cuasiadiabático. La TS siempre se va a suponer igual. Donde dice equilibrio, lo único que tengo que hacer es irme a mi línea de equilibrio, tal cual, y copiarla. ¿Cómo la voy a copiar? Tal cual como está ahí. Como es una hoja de Excel, lo primero que tengo que escribir es la función igual. Y tengo que escribir siempre la función nsolve. Aquí, esta es la función que se utiliza. Si yo solamente pongo solve en la hoja de cálculo, no me va a dar resultado. Entonces, siempre que tengamos hojas de Excel abiertas, tenemos que escribir nsolve. O sea, la misma palabra solve, pero con la n aquí, antes. Nsolve. Abro mi paréntesis y ahora sí puedo empezar a escribir toda mi ecuación. Recuerden, la ecuación se escribe tal cual. Entonces, aquí arriba sería 2 épsilon. 2 épsilon. Y eso está al cuadrado, que multiplica a 2 épsilon, que también está al cuadrado. La parte de abajo, 4 menos 4 épsilon, pero eso está a la 4, por 1 menos épsilon. Ahí está. La presión es de 1 atmósfera y en la parte de abajo sería 5 menos épsilon. Y esto va a estar elevado a la menos 1. Estoy escribiendo la ecuación tal cual. Yo sé que en la Texas física es más complejo porque es más pequeña la pantalla, pero aquí en la parte de abajo igual ahí se les muestra de una manera más grande. Cuando ya la hayan terminado de escribir, pues solamente la verifiquen. Pero si no, escríbanla con calma desde el principio para que no haya errores. Exponencial menos 11.75 menos 0.5649 por el logaritmo natural de TS. Yo la TS ya la supuse aquí. La primera columna la llamé TS. Entonces, al igual que un Excel, voy a seleccionar la primera casilla. Ahí se seleccionó casilla A1. Y ya sigo escribiendo. Más 3.60 83 por 10 a la menos 3. Por 10 a la, por 10 a la menos 5, perdón. Por 10 a la menos 5 por TS. Otra vez selecciono la casilla como si fuera un Excel. Y continúo. Más una división ahora. 1596 sobre TS. Entonces, selecciono la casilla como un Excel. Cierro mi paréntesis porque ya terminó mi exponencial. Aquí es muy importante que bajen de la exponencial y aquí le coloquen coma E, porque lo que quieren obtener es el épsilon. Pero siempre verifiquen que su coma E esté abajo de la exponencial, porque hay veces que lo dejan aquí arriba, coma E, y si yo lo dejo aquí arriba en la parte de la exponencial, eso va a dar un error. Entonces siempre terminen de escribir su exponencial, presionan la flechita derecha, de hecho aquí ya se puso tan rojo, vean que la línea que parpadea esté a la mitad de todo, o sea, eso quiere decir que ya se bajó,
y ya le colocan coma E. Y ahora sí le dan Enter. Y como funciona igual que un Excel, ustedes van a arrastrar a todas sus temperaturas. Y ahí está, automáticamente se los va a poner. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra línea donde dice operación. Entonces, ahora como dice operación, me voy a esta línea. Esta es la línea de operación y otra vez, igual, el sol, abro paréntesis y ahora sí escribo la línea. 0 es igual. Aquí presioné algo. 0 es igual a 4 por 8.314 por la integral. Ahí está, que va de 573.15 hasta TS. TS, aquí está. Sabemos que como no tenemos una TS, vamos a seleccionar nuestra casilla donde supusimos las TS como si fuera un Excel. Y escribo lo de adentro tal cual. 3.156 más .623 por 10 a la menos 3 T diferencial de T. Recuerden que todo lo que esté dentro de la integral se escribe tal cual. Más 1 por 8.314, pues sigue dando 8.314. Integral 573.15 hasta TS. TS no la conozco, pero la estoy suponiendo, entonces la selecciono como Excel. Y todo lo que está dentro de la integral se escribe tal cual. 3.639 más 0.506 por 10 a la menos 3 T diferencial de T. Más, vamos con la siguiente parte. Abro un paréntesis, tengo que escribir a tal cual. Menos 4.69. Aquí está, por TS. Aquí ya no es ninguna integral, entonces aquí sí ya puedo seleccionar otra vez como si fuera un Excel. Porque aquí ya no es ninguna integral, entonces ahí está. Selecciono TS y continúo escribiendo. Más 0.0003 por TS al cuadrado. Entonces selecciono TS y me dice que la elevo al cuadrado. Ahí está. Menos 113.037.144. Y pues aquí no tienen TS, entonces aquí pues, no escribo nada, ¿no? Cierro mi paréntesis y esto va multiplicado por el grado de avance. Entonces, ahora sí, cierro mi paréntesis. Un paréntesis de más abierto. No. Ok. Cierro mi paréntesis. Ahora sí, mi paréntesis final. Y para que la Tejas sepa qué necesito resolver, pues le coloco coma E. Y ya la Tejas sabrá que lo que quiero resolver es la E. Da negativo aquí, pero pues solamente basta con arrastrarlo a ver qué me dan los otros valores. Ahí está. Entonces se llama método gráfico porque yo lo que tengo que hacer es una gráfica, ¿vale? Pero antes de hacer la gráfica, necesito, primeramente, bueno, si ustedes se van a su Tejas y le dan clic a alguna casilla, ven que se pone azul. Ahí está, si yo le doy clic, igual a ustedes se les va a poner azul. Entonces ustedes le tienen que dar clic aquí, a la TS, que se les ponga azul, solamente es un clic. Si le dan doble clic, la van a modificar. Entonces no solamente con que le den un clic para que se les ponga azul. Y ahora sí vamos a hacer el gráfico como tal. Vamos a presionar control menú. Y aquí me dice gráfico rápido, que es la opción 6. Entonces me voy a ir a la opción 6, que es gráfico rápido. Le doy clic. Y automáticamente en el eje de las X me genera la TS. Entonces solamente necesito agregar la variable en Y. Entonces voy a agregar la línea de equilibrio y voy a agregar la línea de operación. En el punto en donde se intersecten mis rectas es la solución. Para verlo mejor, podemos darle aquí a menú, a propiedades del diagrama y conectamos los puntos. Yo tengo la vista de computadora, a usted sí se les va a hacer un poquito más difícil, pero sí se puede. No es necesario que la saquen exactamente, o sea, ahorita vamos a ver
cómo se hace para que salga exacto, pero aquí no necesitan ustedes verlo tan exacto en su Texas. Por ejemplo, así más o menos les va a dar un resultado a ustedes, y obviamente aquí no se ve exactamente qué resultado es, y así les va a aparecer a ustedes en su Texas, pero el gráfico no es para sacar la solución, el gráfico es para darnos una idea de la solución. Entonces, más o menos, ¿como qué valor creen que sea la solución? ¿En qué valor se están intersectando, más o menos? No necesita ser exacto, solamente un valor. 920, ¿no? Ok, como por 900 y algo, 890 o algo así. Entonces, ¿cómo voy a sacar la solución correcta? Voy a jugar en esos valores. Ya vi que la solución está arriba de 900. Ok, entonces voy a empezar a jugar por esos valores. Voy a ponerle 910 a ver qué pasa. Si nos damos cuenta, estos automáticamente van a estar cambiando. Si yo le pongo aquí 5, pues aquí ya vieron que cambia automáticamente. Entonces, aquí tenemos que hacer que estas dos, tanto la línea de equilibrio como la línea de operación, sean iguales. ¿Vale? Aquí todavía nos falta. Aquí solamente hay que estar jugando hasta el punto en que sean iguales. Aquí son 910, vamos a ponerle 920, punto 48 y punto 45. Voy a ponerle 930, punto 47 y punto 46. Ya nos vamos acercando, entonces la solución ya está por ahí cerca. Vamos a ponerle 935, punto 47 y punto 47. Como que los primeros tres números después de punto sean iguales, con eso va a ser la solución. Entonces aquí puede ser 935, 934.5. Ahí está. Prácticamente esta sería la solución, porque ya los primeros tres números después de punto me dan iguales. Entonces, el gráfico solamente fue para darnos una idea, pero lo que verdaderamente nos va a dar la solución es la tabla de datos, porque aquí nos va a dar exactamente los números y nos va a dar, y la temperatura seleccionada va a ser aquella en la que los dígitos sean literalmente iguales, aunque sean los dos o tres primeros números después del punto. Y eso es el método gráfico. Y es por eso que es más tardado, porque hay que hacer pues la gráfica, hay que meter la ecuación de equilibrio y la operación, y hay que estar jugando con los valores hasta que nos dé epsilon. En el otro método que les enseñé ayer, directamente les va a dar la solución. ¿Alguna duda o pregunta con esto? ¿Sí se entendió el método gráfico? Para hacer un sistema de 2×2. ¿Más o menos entendido? Sí, todavía. Sí se entendió. Vale. Yo tengo una duda. Sí, dime. Es acerca de la línea de operación. Por ejemplo, ahí no importa si las unidades no son homogéneas. Sí, sí importa. Si no, no se puede resolver. Por ejemplo, en un problema que, bueno, estaba viendo de tus apuntes, por ejemplo, la alimentación tenemos en kilomol por hora. Ujú. Entonces, en la línea de operación ocupamos esa alimentación, pero el CP viene en calorías sobre mol. Entonces, eso, bueno, ¿es válido ponerlo así en la línea de operación? Sí, porque la CP está en calorías por mol. Y yo tengo mi alimentación en kilomol, me dijiste, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Yo tendría que transformar de kilomol a mol, pero es más complejo. No es más complejo, es más laborioso. Es más fácil cambiar el CP. ¿Por qué? Yo sé que en 1000 calorías, ahí está, en 1000 calorías tengo una kilocaloría, pero al mismo tiempo sé que en 1000 moles tengo un kilomol. Entonces, caloría con caloría se cancela, mol con mol se cancela,
1000 con el 1000 se cancela y lo único que me sobrevive es kilocaloría por kilomol, y de esta manera ya son homogéneas las unidades, solamente que el resultado, ahora en lugar de ser calorías, pues el resultado me va a dar en kilocalorías. Y ya. O sea, la R no, el número no cambia porque 1000 entre 1000 se hace 1. Entonces, la CP puede ser en calorías por mol, pero si yo le quiero pasar a kilocalorías por kilomol, es exactamente el mismo número. Entonces, no es que no sea homogénea, sino que se hizo ese cambio. Pero como el 1000 con el 1000 se cancela, pues el cambio no es notorio. Es el mismo número. Es la Ok. misma CP. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. Ok. Perfecto. Entonces ya tengo nuestra temperatura de salida del ejercicio y nuestra temperatura y nuestro grado de avance. Pues ya prácticamente se resolvió el ejercicio. Temperatura de salida y grado de avance. Ya están un 2 por 1. Por último, me falta la composición del flujo a la salida. Para yo sacar la composición del flujo, pues lo que me está pidiendo es como tal una Y, una de las Y's. Entonces, para eso yo necesito primeramente obtener mis flujos para poder sacar la composición del flujo. Ahí está. Ya conozco epsilon, entonces ya puedo conocer cuánto valen todos estos flujos. Ahí está. Ya vimos que nuestro grado de avance es 0.474. Podría hasta ser un promedio, pero bueno, con que los tres números iniciales coincidan, con eso es suficiente. Entonces, 47, 47.4. 0.474. Y lo voy a registrar como epsilon. Si quieren, también pueden practicar el método de 2×2, el sistema de ecuaciones, así como lo hicimos ayer, y les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Bueno, 4 menos 4 epsilon, 2.104 sería lo que tenemos aquí. 104. 1 menos epsilon, 0.526. Aquí lo que sí no puede pasar es que nos vaya a dar negativo. Si algo nos da negativo es porque algo hicimos mal. Entonces aquí jamás puede dar nada negativo. Aquí sería 2 epsilon, 94.8. Y lo mismo para el último término. 94.8. Por último, 5 menos epsilon para moles totales. 4.526. Ahí está. Estos últimos moles totales, pues los voy a registrar como moles totales. No como lo tengo aquí, como NT, entonces aquí también lo registro como NT. Y ya por último lo que me están pidiendo es la composición. Entonces a mi tabla de balance le voy a agregar una nueva columna que se llama composición en el equilibrio o composición de salida. Y esta composición no es más que nada que la división entre los moles a la salida dividido entre los moles totales a la salida. NI entre NT. Entonces lo único que tengo que ir haciendo es dividir todos los flujos que yo obtuve entre mis moles totales, que ya hasta registré como moles totales. Entonces 2.104 dividido entre moles totales. 0.46487. 46, 48, 7. 0.526 entre moles totales. 0.116217. Ahí está. 0.948 entre moles totales. 0.209456. Y lo mismo acá, porque es lo mismo. 0.20.
94, 50 y 6. Es lo único que me están pidiendo. Y ya por último, para confirmar que mis resultados son correctos, que esos flujos que yo tuve de composición molar son correctos, la sumatoria de todo me tiene que dar 1. Si no me da 1, quiere decir que algo hice mal. Entonces ya solamente tengo que sumarlo. Si me pidieran el porcentaje, pues solamente lo multiplico por sí cada uno. Aquí sería 46.48%, aquí sería 11%, 20%, 20%. Pero me están pidiendo la composición, no el porcentaje de composición. Entonces, ahí está. Voy a sumar este. Bueno, punto 46.487 más punto 11.6217 más punto 20.9456 más punto 20.9456. Le doy Enter y prácticamente vale 1. Entonces, con eso confirmo que esta composición es correcta y con eso se termina este ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta con lo que hicimos el día de hoy? ¿Sí se entendió todo? ¿Método gráfico o algo? ¿Nada? ¿Sí más o menos quedó claro cómo se hizo? ¿Cuál fue la diferencia respecto al de ayer? ¿Cómo sacamos los flujos? Todas esas cosas. Sí, quedó claro. Vale. ¿Quieren que haga el sistema de ecuaciones, el sistema simultáneo, para que vean cómo se hace y para confirmar que sí nos da lo mismo del sistema de ecuaciones? O ya con el puro método gráfico por ahora. Todo gráfico está bien. Ok. Vale. Bueno, este fue el examen de hoy. En cuanto a dificultad es muy similar al anterior, solamente que el anterior es más tedioso por el método riguroso, pero a lo mejor si aplican las fórmulas que ya les pasé, se hace un poquito más rápido. Entonces, practiquen esa parte del método riguroso, porque pues, a lo mejor sí viene, y si no viene ya vieron que es lo mismo, pero más rápido. Entonces, si tienen alguna duda, igual ya les pasé un problemario, ya vienen las soluciones, no las soluciones, sino ya vienen las respuestas ahí, entonces solamente ustedes lleguen a ellas. Vamos a hacer un examen así simulacro de este mismo tema el día jueves, se los dejo ahí todo el día para que lo puedan hacer, para que practiquen esa tejas. Sí denle su tiempo a la teja para practicar, porque sí, hay muchas veces se equivocan ahí en la parte de la tejas, o sea, hacer todo este desarrollo para que al final el problema sea en la tejas, como que sí está feo, porque es prácticamente este grafiquito que tenemos aquí es lo que más vale. Entonces, sí, denle su tiempo a la tejas, practíquenlo y ya. Entonces, si no hay alguna duda o alguna pregunta, pues nos vemos el día de mañana, igual a las 8, y pues quedo atento a sus dudas en caso de verlas ahí en el WhatsApp, ¿vale? Que tengan excelente noche, chicos. Gracias. 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 Hasta mañana. Gracias. Ustedes. Buenas noches. Hasta Mañana. mañana. Ah, yo sí tengo una pregunta. Ok, pues. El inciso B, es que no me salió igual que tú el epsilon. Me salió 0.88. No sé si